La estación cuarta es de las más hermosas del Vía Crucis, como la 13ª, porque es en las que aparece la Santísima Virgen. Y todo lo que toca María, pues transmina ternura y delicadeza, y para nosotros estímulo y aliento, porque es la Madre. Y la quinta, como saben, es la estación del Cireneo. Son 2 encuentros con Jesús. En el Vía Crucis aparecen 3 encuentros personales con Jesús. Y son los 3 seguidos. Vienen las 3 estaciones seguidas. La cuarta, María se encuentra con Jesús. La quinta, Simón de Cirene se encuentra con Jesús. La sexta, la Verónica se encuentra con Jesús. 3 encuentros seguidos, 3 encuentros muy personales, muy íntimos, de naturaleza muy intransferible, porque es como un trasvase de corazón a corazón en cada uno de los 3 encuentros. Mayoría abrumadora femenina, 2 contra 1, porque es María y la Verónica, y en medio Simón, y por tanto, con todos los matices posibles de la psicología, de la afectividad, de la sensibilidad, de la emoción, de todo eso que se da cita todo junto y a la vez en el corazón de una mujer. Lo veremos ahora en el caso de María. Vamos a colocarnos en una composición de lugar muy silenciosa, muy cuidadosa, muy ilusionada, esperando recibir mucho al asistir nosotros a este encuentro desde esa esquina de la callejuela de Jerusalén. Voy siguiendo porque me parece que es un elemento pedagógico muy sugerente, la poesía. La poesía despierta siempre pájaros que están dormidos en las ramas de nuestro corazón. Y la poesía nos hace tender a lo bello, a nosotros que tantas veces nos dejamos otra vez arrastrar y caer. El Vía Crucis ha sugerido muchos versos a muchos poetas. Tenemos uno de los nuestros, españoles, de la generación del 27, que tiene un Vía Crucis muy hermoso, Gerardo Diego, y dice sobre esta estación, ambientándola en Mateo 27:55, también estaban allí observándolo todo, esto es muy propio, estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Cuántas cosas hermosas en un solo versículo. Lo más importante en la vida, hermanitas, es estar. Muchas veces, la mayoría de las veces, lo menos importante es lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se gestionó o se solucionó, no, sino tal persona estuvo allí, estuvo. Yo me encontré solo, me encontré enfermo, me encontré anciano, me encontré incomprendido, y estuvo. No puedes poner en pie lo que te dijo ni lo que te hizo, pero estuvo. Te miró, te agarró la mano, quizá ni eso porque no estuvo físicamente, pero estuvo espiritualmente. Bueno, esta es la actitud de María en la Pasión. Stabat, que en latín significa algo más que estar, porque en latín estar es essere, pero en María, stabat estuvo de pie, o sea, se mantuvo, porque quien se sienta, de alguna manera está poniendo entre paréntesis toda su potencialidad de ayudar, pero María estuvo en pie, enhiesta, imbatible, intrépida, audaz,
sin sucumbir al cansancio, al desánimo, al dolor o a esos aspavientos con que nos la pintan, cayendo desmayada, presa de una angustia sobrecogedora, cosa que no es cierta. María estuvo en pie. Y en la pasión las mujeres también estuvieron. No sabemos qué hicieron porque no pudieron hacer mucho más. Al pie de la cruz nadie podía hacer nada, más que estar, mirar, llorar, amar, acompañar con el amor y con el dolor. Y luego las mujeres ya lo creo que hicieron. Fueron las que tuvieron que sacudir la modorra y el miedo y el atolondramiento y la tosquedad de los hombres para despertarles. Y fueron las que echaron a correr al sepulcro y todas esas cosas. Pero en el camino a la cruz, en el Vía Crucis, pues las mujeres estaban allí, observándolo todo, porque la observación, cuando no es hija de la curiosidad, es hija del cariño y de la solicitud. Hay dos maneras de observar, que es ese morboso entrometimiento de quien se lo lleva todo por delante con la vista, y eso es una observación ineducada. Pero está la observación de quien no parece que está observando, pero está como María en Caná, a ver lo que hace falta. Si María no hubiera sido observadora, y eso era imposible porque María es la mujer de las mujeres, por lo tanto tiene todo lo mejor de las mujeres, está en María en grado superlativo. Pues ella en Caná, si no hubiera sido observadora, no hubiera solucionado aquello. Si María no fuese observadora, no sería nuestra madre, porque María es la atareada del paraíso. Así la llama precisamente Jacopone di Todi, que es un franciscano medieval, el autor del Stabat Mater, que arranca de esas dos palabras del Evangelio de Juan. Stabat Mater justa crucem, pues la madre estaba junto a la cruz, y de esas dos palabras arranca un himno precioso, es el Stabat Mater. Bueno, pues el autor de ese himno llama a María la faccendiera del paradiso, la atareada del paraíso, porque está constantemente pendiente de nuestras necesidades, solicita y está yendo de nuestro corazón al corazón de su Hijo para obtenernos de él todo lo que necesitamos. Por tanto, la observación es una de las muchas asignaturas en que las mujeres nos toman la delantera a los hombres, que somos más brutos, más desconsiderados, menos delicados y que por eso nos damos menos cuenta de las cosas. Pero la mujer se da cuenta de la necesidad antes de lo que a lo mejor tú mismo puedas descubrirla. Ya ella te la está, oiga, igual necesita tal cosa. Bueno, pues las mujeres estaban allí, en la pasión, observándolo todo y sufriendo terriblemente, porque observando tantas necesidades de Jesús no podían paliarlas. Y desde Galilea le habían seguido para servirlo. Otra característica propia de la mujer, que ahora niegan todas estas locas de las revoluciones feministas y las ideologías de género, pero va inscrito en la naturaleza y en la afectividad y en la potencialidad femenina el espíritu de servicio y de sacrificio, que es lo mismo, mucho más que en el hombre. Y la mujer no se acuerda de sí misma. La mujer tiene una capacidad de abnegación, porque la tiene de sufrimiento, muy grande. Y entonces allí están las mujeres que habían seguido a Jesús para servirlo. Una vida de muchos años de servicio a Jesús en el anciano, en el pobre. Pero llegará un día que cumplirá usted 80 o 90 años, o a lo mejor 30, y se queda inválida, o le sobreviene una enfermedad, o un Alzheimer, o un cáncer, que ya digo, o se muere, puede ser a los 80 o puede ser a los 25. Y entonces ya no sirvo porque no sirvo, o sea, como no puedo ofrecer un servicio, ya no sirvo.
quizá entonces sirva usted más que nunca. O sea, quizá entonces sin servir sea cuando más sirva. Porque en la Iglesia lo que sirve es el amor. Y la hermanita de la silla de ruedas o la que está en la cama, a lo mejor está haciendo mucho más por el instituto y por la Iglesia y por las almas y por este sacerdote que les habla, que la que esté sin parar todo el día, que mientras pueda tiene que estar sin parar. Pero el servir es el estar, y el estar amando. Porque Jesús, cuando menos sirvió, fue en la cruz. Y la cruz es lo que nos ha salvado a la humanidad. 33 años. Un muchacho guapo como un sol, como una columna tallada, y listo como el hambre, y simpático, y que encima multiplica panes y resucita muertos. Y ahora a la cruz, pudiéndolo haber evitado él. Qué absurdo todo, ¿no? Por eso el demonio odia tanto la cruz. Porque la cruz da un bofetón a todos los parámetros del demonio, que quiere convencernos de que lo que importa es lo que hacemos, lo que sonamos, lo que brillamos, lo que nos imponemos, y cuántos somos, y lo que logramos. Mentira. Lo único que cuenta es el amor. Y el amor se manifiesta en el servicio, en el trabajo, en escribir, en hablar, en curar, pero sobre todo en amar y en sufrir amando. Y esto es lo que hizo María en su pasión, que tampoco a lo largo de su vida hizo nada del otro mundo. Nada de lo que podamos decir que hizo la Santísima Virgen tiene relumbrón, ni tiene afanes de espectacularidad, ni hubiera sido consignado en ningún libro de historia ni en ninguna crónica. Una muchachita de 15 años, que es madre bien pronto y que pasa muchas penalidades con su esposo, pobrecitos los dos, para sacar a aquel hijo que había venido del Espíritu Santo, nadie va a comprenderla. ¿Qué hizo la Virgen? Ir por agua a la fuente, limpiar, hacer la comida, sonreír y querer muchísimo a Jesús, cuidar mucho y atender a San José y estar junto a la cruz. Estar. Esto es lo que hizo. Y esto es lo que hace en este encuentro. Está. Vamos a ver cómo lo refleja este encuentro, aunque luego veamos otros poetas. Gerardo Diego. Se ha abierto paso en las filas una doliente mujer. Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Lento, tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. Cómo se rasgan las telas de ese doble corazón. ¿Quién medirá la pasión de esas dos almas gemelas? ¿Cuándo en el mundo se ha visto tal escena de agonía? Cristo llora por María, María llora por Cristo. Y yo firme lo resisto, mi alma de quedar ajena. Nazareno, Nazarena, dadme siquiera una poca de esa doble pena loca, que quiero penar mi pena. ¿Qué hemos de copiar en esta estación de María? Tu madre te quiere ver retratado en sus pupilas. Miren, hermanitas, en nuestra vida muchas veces tendremos que tener la valentía, la perseverancia, el coraje y la santa diligencia, dando un mentís a la pereza, de abrir las filas para ponernos ante Jesús. ¿Cuáles son esas filas? La primera, nuestro yo, que es la primera barrera que me impide acercarme a Él. Y nuestros recuerdos impertinentes, nuestros apetitos o apegos, nuestro juicio propio, la dureza de nuestro corazón, que tantas veces es un cordón insalvable, nuestra falta
de humildad, de sencillez, de transparencia, de sinceridad. Nuestro afán de agarrarnos a esas compensaciones afectivas que no nos dejan tener un corazón virgen, libre, solo para Jesús. Hermanitas, rompamos esas filas, porque si no, estaremos mirando a Jesús siempre a distancia. Estaremos estableciendo entre Él y nosotros un protocolo muy etiquetado, muy cortés, muy cumplidor, de quien reza todas sus horas y le sirve como un mayordomo, pero no vive con Él como un amigo. Y Él no quiere barreras, porque Él no las pone en el cariño a nosotros. Y cuando Él va pasando con su cruz, le gustaría tanto vernos en primera fila, de manera que nosotros podamos acercarnos hasta Él como su madre. Y con qué afán María, ya veremos cómo, rompe las filas, con el de verle al Hijo retratado en sus pupilas. Y este ha de ser el afán de nuestra oración, que yo de mirar tanto a Cristo me convierta en un espejo de Cristo y los demás vean en mí a Cristo. Ustedes saben que, no sé si habrá aquí alguna mexicana, que las pupilas de la guadalupana, que se reflejó en la tilma de Juan Diego, pues se reflejan 8 personas, todas las que estaban allí, cuando ante el obispo Zumárraga abrió la tilma llena de rosas y apareció la Virgen, misteriosamente impresa, porque está por dentro de la trabazón de los hilos, es una cosa parecida a la sábana santa, no hay pintor que pueda haber pintado eso, porque ese método no existe en pintura, y al examinarla al microscopio se ha visto que la Virgen tiene 8 personas, los que estaban allí alrededor, en sus pupilas. Hasta ahí llega el realismo. Bueno, ¿por qué? Porque la Santísima Virgen está mirando siempre con tal interés, con tal capacidad de observación, con tal cariño, que yo me reflejo en sus pupilas, yo estoy dibujado en los ojos de María, pero hay antes alguien que está mucho más y mejor dibujado que yo, que es su Hijo. Ese niño encantador como un pimpollo fragante que se abrió en Belén, cuya primera sonrisa se reflejó en los ojos de María. Ese Jesús que iba creciendo en el taller de Nazaret y que echaba a correr cuando veía aparecer a su madre y se reflejaba en los ojos de María. Y ese joven de 30 años que se echó por los caminos y cada vez que volvía a encontrar a su madre se reflejaba en su mirada, pues ahora se refleja en las pupilas de aquella Virgen dolorosa, cubierto él de sangre, de oprobio, de vituperio. María se ha acercado para eso, ha roto las filas para eso, para que Jesús se refleje en sus pupilas. ¿Y qué hace Jesús? Dice el poeta. Lento tu mirar destilas y le hablas y la consuelas. Esto es la oración. La oración no es elucubrar, no es coger un libro y volver a repetirme yo lo mismo y qué bonitos pensamientos, o volver a revolver en mi cabeza lo que ha dicho el Padre en una meditación. Bueno, eso puede venir bien, pero la oración es lo que dice Santa Teresa. Mire que le mira. No os pido más de que le miréis. La oración es mirar a Cristo. Y si en esa mirada se me escapa a mí la consideración de lo que mi mente puede abarcar, o me distraigo, pues no pasa nada. San Juan de la Cruz habla de una atención amorosa. No es una atención intelectual, como la que presto ante un libro que estoy estudiando,
Cuando miro a Cristo, todo es insuficiente porque todo lo ocupa el amor. Y ante el amor no hay discurso. Y esto es lo que hace María ante Cristo y esto es lo que hace Él. Cristo llora por María, María llora por Cristo. Este es el encuentro. Vamos a ver un poquito la composición del lugar de este encuentro de la Virgen con su Hijo en las calles de Jerusalén. Estaba con el grupo de las mujeres, María. Fue la misma estación que luego el Vía Crucis desdobla en dos. Fue independiente el encuentro de María y después halló el Señor en otro recodo a las mujeres que lloraban. Los autores se dividen en cuanto a la interpretación. Muchos lo hacen el mismo encuentro y otros lo separan. Lo cierto es que la espada de dolor empezó a atravesar aquí el corazón de la Virgen cuando vio atravesar así a su Hijo. Y le parecía que era un trasunto ese episodio del sacrificio de Isaac. Y María piensa en el eterno Padre que tiene dispuesto que el sacrificio de su Hijo, el Cordero sin mancha, sea para la redención de la humanidad. Abraham fue a ofrecer el sacrificio de su hijo Isaac, ¿recuerdan? En el monte Moria, Génesis 22, 6, siguientes. Pero Abraham ocultó aquel sacrificio a su esposa para que la madre de Isaac no lo supiese. Y sin embargo el Padre Eterno quiere sacrificar a su Hijo y consumará ese sacrificio por nuestros pecados y no lo oculta a la madre de su Hijo. ¿Por qué en sus decretos misteriosos, absolutamente providentes y amorosísimos, el Padre dispone que crezcan los tormentos del uno con la presencia del otro? Porque a Jesús se le agudiza el dolor de ver a su madre. Y en el corazón de María crece la angustia al ver a su Hijo. Dice Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, que en su pasión Jesús sufrió con todas las potencias de su alma, con todos sus sentidos internos, que son la memoria, la imaginación, la estimativa y el sentido común, y con sus 5 sentidos externos. Sufrió Jesús en los 5 sentidos externos, no digamos en el tacto. Todo él fue un dolor terrible en la pasión. El oído, no escuchó más que blasfemias, insolencias. El gusto, le dieron a beber hiel y vinagre. Y la vista, ¿por qué sufrió la vista en la pasión? Por ver los clavos, los azotes, los rostros con muecas obscenas y ofensivas, dice Santo Tomás de Aquino. Por lo que más sufrió nuestro Señor en su pasión, en el sentido de la vista, fue por ver a su madre ante él. Porque nada nos hace sufrir tanto como ver sufrir a alguien a quien amamos mucho y que sabemos que nos quiere más que a sí misma. Y eso estaba determinado por el Padre para que la pasión fuese en todo perfecta, para que no faltase el ofrecimiento hasta el final de esos 2 corazones, el de Jesús y el de María. La Virgen Santísima ama tanto a los pecadores, ella que es refugium peccatorum, que a partir de ahora empieza a ofrecerse con su propio Hijo
para morir también ella por ellos. Su hijo muere en la cruz. Ella muere en el corazón por la espada del dolor. Y con esto me enseña María a que yo también, contemplando la pasión, me ofrezca a morir con él y con ella. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí. Cabe preguntarse si es que hasta este momento de la pasión María estuvo recogida en su cubículo, en su estancia, en su aposento, allí en la casa del cenáculo, donde fuese. ¿Por qué deja su recogimiento? Ya le habían venido contando lo que iba sufriendo Jesús. No pocos padres de la Iglesia y místicos y autores espirituales quieren que María fuese viendo la pasión por una especie de revelación. No sabemos. El caso es que hasta ahora María no aparece. ¿Y por qué ha dejado su recogimiento para meterse entre ese tropel de gente tan desconsiderada, tan bárbara, tan insolente? ¿Y por qué va voluntariamente a recibir tanto dolor en su vista al contemplar pasar ante sí a su hijo? Es un misterio que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo no quisiesen que faltase allí la Virgen en ese momento. ¿Y por qué? El misterio tiene cierta explicación. En ninguna obra después de la encarnación del Verbo resplandecía tanto la sabiduría de Dios como en la pasión del Hijo. En ningún momento de la vida de Cristo resplandecía tanto la providencia y la misericordia de Dios, su justicia y su caridad, como en la pasión del Hijo. Era una pena que no la comprendiese nadie. Ni aquellos jueces ciegos y apasionados que sentenciaron a Cristo, ni aquellos sacerdotes crueles, ni aquella chusma que le increpaba y le insultaba, ni aquellos apóstoles que habían oído cobardes. Y por tanto la divina providencia quería que hubiese al menos un corazón que comprendiese el océano infinito de caridad de la pasión del Hijo. Y el único corazón que sabía estimar la pasión en lo que valía, el único corazón que sabía penetrar en ese horno ardiente de caridad del corazón de Jesús, era la Santísima Virgen. Y por eso tenía que estar allí, para mirar al Hijo de cerca, y para que el Hijo pudiese mirar de cerca a alguien, el único ser humano que de verdad le comprendía. Se cruzan los ojos de los dos y sobre todo se atraviesan los corazones de los dos y queda prendido el uno en el otro y queda compensado el uno con la fidelidad del otro. No se hablaron palabra porque la prisa no daba lugar y el dolor era tan indescriptible que tenía anudadas las gargantas de los dos. No podían, aunque hubiesen querido, hubiese habido tiempo y serenidad, no hubieran podido emitir una palabra y formar bien la voz, pero se hablan con los ojos, que sucede tantas veces en la vida, y sobre todo siendo una mirada tan penetrante, tan dulce, como la de Jesús y la de María. Hay una mística que nos da muchas claves para meditar la pasión. Son revelaciones privadas y por tanto somos dueños de atenernos a ellas o no. Pero en fin, está canonizada, está beatificada. Cuando la Iglesia glorifica a estas personas, de alguna manera también refrenda sus revelaciones.
Me estoy refiriendo a la beata Anna Catalina Emmerich, que se han recogido sus revelaciones en ese libro que se titula La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el que se inspiró, aparte de algún pequeño detalle que cogió de la mística Ciudad de Dios de la venerable Madre Ágreda, que es otra obra magnífica, pero se inspiró en la Emmerich, sobre todo en casi toda su película, Mel Gibson, la película The Passion, que habrán visto todas, La Pasión, y tiene detalles muy interesantes, porque esa película es un verdadero tratado apologético, antiprotestante, antiluterano, para explicar la verdadera teología eucarística de Trento, que hoy está muy maltrecha en la misma Iglesia Católica, porque hoy hemos reducido la Santa Misa a un banquete de amigos con mucho besuqueo y mucha guitarra y muy desprovisto de sacralidad. La misa es el Calvario, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Esto es la Santa Misa. Después es un banquete donde se come la víctima sacrificada, donde el sacerdote ha sido al mismo tiempo la hostia y el altar. Y por eso esa película está haciendo constantemente lo que en cine se llama un flashback, que antes se llamaba analepsis o prolepsis, pero si lo dices eso hoy no lo entiende nadie, que es que te estás retrotrayendo a imágenes pasadas. Y sobre la cruz se está sobreponiendo todo el tiempo el Calvario con la ofrenda eucarística de Jesús, porque son la misma cosa. Esta es mi sangre derramada por vosotros, por muchos. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Pues en las revelaciones de esta mujer, Anna Catalina Emmerich, se apoya a ese director, que es un personaje un poco peculiar, Mel Gibson, pero es un gran cineasta, y esa película es una obra de arte, pero yo solo he podido verla una vez, cuando la estrenaron. Después no he sido capaz de volverla a ver. No sé si cuando pasen años, pero peor, porque cada vez más viejo estaré más sensible. Pero no he sido capaz de volverla a ver. La vi aquella vez y la tengo muy presente, muy presente, muy presente. Bueno, pues el encuentro de Jesús con María en la calle de la amargura, en esa película está resuelto preciosamente, porque aparece de repente un Juan jovencísimo, delicadísimo y como tímido, acompañando a María y deteniéndose en la encrucijada de una callejuela, y debajo de una especie de arco se oye la soldadesca que va empujando a Jesús, y entonces María como que se echa para atrás, no se atreve, no tiene fuerzas a ir a encontrarse con él. Y Juan, en su juventud, pero con su virilidad, está como infundiendo fuerza a María, no le dice nada, pero con sus ojos la está empujando, animando a que vaya a encontrarse con su hijo. Y al fin María se anima y va. Y esta Emmerich lo narra así. La dolorosa madre de Jesús había salido de la plaza después de pronunciada la sentencia inicua. Acompañada de Juan y de algunas mujeres, había visitado muchos sitios santificados por los padecimientos de Jesús, pero cuando el sonido de la trompeta, el ruido del pueblo y la escolta de Pilatos anunciaron la marcha hacia el Calvario, no pudo resistir ya el deseo de ver a su divino Hijo y pidió a Juan que la condujese a uno de los sitios por donde Jesús debía pasar. Se fueron a un palacio cuya puerta daba a la calle donde entró la escolta después de la primera caída de Jesús. Era, si no me equivoco, la habitación del sumo pontífice Caifás. Juan obtuvo de un criado o portero compasivo el permiso de ponerse en la puerta con María y los que la acompañaban. La Madre de Dios estaba pálida y con los ojos llenos de lágrimas y cubierta enteramente de una capa parda azulada. Se oía ya el ruido que se acercaba, el sonido de la trompeta y la voz del pregonero publicando la sentencia en las esquinas. El criado abrió la puerta. El ruido era cada vez más fuerte y espantoso. María oró y dijo a Juan: «Debo ver este espectáculo, debo huir, ¿podré yo soportarlo?». Al fin salieron a la puerta. María se paró y miró. La escolta estaba a 80 pasos. No había gente delante, sino por los lados y atrás. Cuando los que llevaban los instrumentos de suplicio se acercaron con aire insolente y triunfante, la Madre de Jesús
Se puso a temblar y a gemir juntando las manos, y uno de esos hombres preguntó: ¿quién es esa mujer que se lamenta? Y otro respondió: es la madre del Galileo. Los miserables, al oír tales palabras, llenaron de injurias a esta dolorosa madre, la señalaban con el dedo, y uno de ellos tomó en sus manos los clavos con que debían clavar a Jesús en la cruz y se los presentó a la Virgen en tono de burla. María miró a Jesús y se agarró a la puerta para no caerse. Los fariseos pasaron a caballo, después el niño que llevaba la inscripción, detrás su santísimo Hijo Jesús temblando, doblado bajo la pesada carga de la cruz, inclinando sobre su hombro la cabeza coronada de espinas. Echaba sobre su madre una mirada de compasión y, habiendo tropezado, cayó por segunda vez sobre sus rodillas y sobre sus manos. María, en medio de la violencia de su dolor, no vio ni a soldados ni a verdugos, no vio más que a su querido hijo. Se precipitó desde la puerta de la casa en medio de los soldados que maltrataban a Jesús, cayó de rodillas a su lado y se abrazó a él. Yo oí estas palabras: Hijo mío, madre mía. Pero no sé si realmente fueron pronunciadas o solo en el pensamiento. Hubo un momento de desorden. Juan y las santas mujeres querían levantar a María. Los alguaciles la injuriaban. Uno de ellos le dijo: mujer, ¿qué vienes a hacer aquí? Si lo hubieras educado mejor, no estaría en nuestras manos. Algunos soldados tuvieron compasión. Juan y las santas mujeres la condujeron atrás, a la misma puerta, donde la vi caer sobre sus rodillas y dejar en la piedra la impresión de sus manos. Esta piedra, que era muy dura, fue trasladada a una iglesia. Mientras tanto, los alguaciles levantaron a Jesús y, habiéndole echado la cruz sobre sus hombros, le empujaron con mucha crueldad para que siguiese adelante. Es una de las narraciones más impresionantes que yo he leído sobre este momento, y lo que más impacto me hace es que esta alma mística dice: me pareció oír solo estas palabras cuando se encontraron: Hijo mío, madre mía. Pero no sé si fueron pronunciadas o solo fueron transmitidas con el pensamiento. ¿Acaso lo más fácil es que ni se hablasen porque, como hemos dicho antes, tenían sus gargantas anudadas por la pena? Ese cineasta, Mel Gibson, cuando reproduce esta escena, pone en labios de María el silencio y en labios de Jesús una expresión que pronuncia en hebreo, en arameo, porque en esa película solo se habla en arameo y en latín, y cuando Jesús habla con Pilato, habla en latín, para hacer entender Mel Gibson que Jesucristo tiene ciencia divina y ciencia infusa, porque Jesucristo no sabía latín como hombre porque nadie se lo había enseñado. Sin embargo, cuando habla con Pilatos, habla en latín porque es Dios. Y solo se habla en latín y en arameo en esa película. Y viene con subtítulos debajo. Y cuando se encuentra con María, Jesús solo dice en arameo una expresión del Apocalipsis de San Juan. Ecce nova faccio omnia. Le dice a María: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y es impresionante que cuando María va a encontrar a su hijo, que está derrumbado, que está acabado, su hijo le hace entender a su Madre Inmaculada, que es capaz de entenderlo porque está llena del Espíritu Santo, que con su pasión, que es el gran fracaso, está obteniendo la gran victoria sobre el demonio, sobre la muerte. Esto nos enseña este encuentro. Uno de los grandes literatos españoles, de los primerísimos, hoy muy olvidados, porque por su condición de católico y de español auténtico tiene que ser proscrito, es don José María Pemán. Don José María Pemán tiene una contemplación poética de María en la Pasión. Es un poco larga, pero solo me refiero a los últimos versos. Y le dice:
Mientras que Jesús asoma, Señora, por las cañadas, por tus tocas enlutadas y tus ojos de paloma, recibe mi angustia y toma en tus manos mi ansiedad. Y séame por piedad, Señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. Miren, en la vida religiosa se llega a la santidad si el alma se abraza con la soledad de corazón, si anda buscando compensaciones, palabritas, miraditas, consuelitos, cariñitos, carguitos, recuerditos, el alma fracasa, porque no es esposa de Jesucristo. No tiene su corazón virgen, totalmente libre para él. Pero esa soledad de corazón, que es un horizonte maravilloso de libertad y de felicidad, también hace sufrir, porque el corazón es de carne y a veces sangra. Pues entonces hay que decirle a María: séame por piedad, Señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. Miren, en 1955 escribió un Via Crucis muy bonito, muy original, un gran literato francés que había sido ateo y se convirtió porque un día entró en la Catedral de Notre Dame de París y estaban cantando el Magnificat de vísperas en latín, en polifonía, y aquella música y aquello que no entendía le convirtió. Dijo: si en la Iglesia Católica se sabe dar culto a Dios así, con esta belleza, con esta elegancia, con esta solemnidad, con esta sacralidad, es que este es el Dios verdadero. Si ese hombre culto y docto y todo un señor hubiese entrado hoy en cualquiera de nuestras iglesias y hubiera escuchado el estridente guitarreo con que las hemos profanado, no creo que no se convierte, desde luego, se va corriendo. Pero allí se convirtió. Y fue un hombre que escribió cosas muy interesantes. Y escribió un Via Crucis maravilloso. 1955. 10 años más tarde, en 1965, tradujo ese Via Crucis, pero con una traducción tan original y tan propia que prácticamente lo hizo nuevo, porque introdujo muchas ideas personales, el mismo al que estoy citando, don José María Pemán. Ese Via Crucis de Pemán es muy raro, y si lo cogiéramos para hacerlo, a lo mejor no nos sentiríamos cómodos, pero tiene ideas maravillosamente provechosas para la vida espiritual. En esta cuarta estación dice así, Pemán: oh las madres que visteis morir entre los brazos a un solo único hijo, llevándose a pedazos el corazón. Recordad el dolor de aquella última noche del pulso, del termómetro, del hielo, del sudor, de la sábana limpia y el mullir de la almohada, y ese bajar, escalón a escalón, la escalera empinada del ya no habla, ya no mira, ya no se siente el pulso, ya apenas si respira. La estación cuarta es una madre acongojada y fiel en un sendero, aceptando la pena que venía por él. No dice una palabra, que las palabras todas han huido, como en día de truenos los pájaros del nido. Está inmóvil delante de su hijo, como queriendo ser nada más que una idea. Está abriéndole el alma como un libro para que él se la lea. Se ofrece toda, no le regatea al dolor ni un rincón del corazón. Como en una bahía se entraban en tu alma las pleamares de la agonía y la resignación. Así te doctorabas en pena, en esperanza, en aflicción, igual que se doctora entre las flores, de flor a miel, la abeja en la dulzura y la paciencia. Fue para mí, doctora de rigores, para quien tú cursaste tan dulce y clara ciencia. Quedémonos con este último verso.
María se ha doctorado en el dolor. Es la señora del mayor dolor. Es la capitana de los catedráticos del sufrimiento en el amor. María nos enseña, más y mejor que ninguna criatura humana, el valor del padecer amando y del valor redentor del sufrir. Pero ese doctorado María lo adquirió para mí, para enseñarme. Se doctoró en pena, en aflicción. Fue para mí doctora de rigores, para quien tú cursaste tan dulce y clara ciencia. Tendremos que sufrir en esta vida mucho. Son necesarias muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Sin cruz no hay santidad, ni hay una auténtica vida religiosa. Pero esa cruz se endulza de manera que casi nos parece que ni es cruz cuando tenemos a nuestro lado a María Santísima. Porque ella no nos dirá nada, estará, nos mirará, nos infundirá paz. Ella se ha doctorado en sufrimiento para que yo aprenda lo que vale el sufrimiento. Meditemos hoy un poco en esto y pidamos a María vivir a fondo en esta Cuaresma y en esta Semana Santa la pasión de su Hijo, y eso a buen seguro transformará un poco nuestro pobre corazón.